Amigos de Expresión Política, bienvenidos. Ahora resulta, amigos, que los pseudo-intelectuales quieren decirle a Andrés Manuel López Obrador qué es lo que se debe hacer con respecto a la pandemia. Jamás han ofrecido nada que valga la pena al pueblo de México. Hoy exigen a Andrés Manuel que haga caso de sus propuestas como esta. El pseudo-intelectual o intelectual, dice él, porque dice él que es intelectual, Krause, y más de 400 intelectuales exigen a Andrés Manuel cancelar temporalmente sus megaproyectos. No hayan cómo hacer para que Andrés Manuel deje de avanzar con esos proyectos que lo están llevando al verdadero éxito en su administración. Y estos tipejos están buscando la manera de que no llegue, que no siga, que no continúe con esos megaproyectos, porque son reconocidos aún a nivel internacional. Los únicos ciegos e inútiles son los mexicanos que no se dan cuenta de que se está trabajando, se están generando fuentes de empleo y se está distribuyendo de mejor manera la riqueza nacional. Pero, pues es que somos críticos y muchos de nosotros somos críticos criticones porque no proponemos nada, no ofrecemos nada, pero estamos criticando lo que se está haciendo. Pues bueno, la cancelación, piden la cancelación temporal de los megaproyectos de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, el proyecto de Chapultepec y otros. Es lo que están solicitando Enrique Krause y más de 400 intelectuales. La carta que le enviaron a Andrés Manuel, al parecer la firman 435 integrantes de las comunidades culturales y científicas, así como profesionistas independientes, senadores, diputados de diferentes partidos, además de miembros de la sociedad civil organizada. Y piden a Andrés Manuel, o le dicen a Andrés Manuel lo siguiente: nos dirigimos a usted esperando que se encuentre en plena recuperación y en el entendido de que le interesa escuchar a la sociedad y sus preocupaciones en todos los temas, en especial aquellos que tocan a la pandemia de COVID-19, así como sus graves consecuencias en la economía y en la sociedad. Y afirma que ante la situación que se vive a nivel mundial, la prioridad debe ser la salud ante la tragedia que estamos viviendo. Así dicen ellos, se lo dicen a Andrés Manuel. La prioridad que debe movernos hoy es salvar muchas más vidas de las que se logran preservar. Amigos, cuando la ultraderecha o los conservadores estaban tratando de desaparecer el sector salud, estos 435 pseudointelectuales o intelectuales diésel, porque dicen ellos que son intelectuales. Yo estaba viendo que algunos no tienen nada que ver, únicamente viene la universidad de donde salieron o el tecnológico de donde salieron, y eso ya los hace intelectuales. La verdad es que habríamos que ver cuántos verdaderos intelectuales están considerados entre esos 435. Entre ellos están Krause, Woldenberg, está Aguilar Camín, naturalmente está de Hoyos, y están representantes de organismos no gubernamentales, una buena cantidad. Pero bueno,
no tenemos nada en contra de los pseudointelectuales que se callaron como momias cuando vieron que el sector salud y el sector educativo de México se caían, pretendían desaparecerlos y no fueron capaces de levantar la voz porque muchos de ellos recibían dinero del gobierno y por lo tanto estaban imposibilitados de decir absolutamente nada. Como este gobierno no mantiene chayoteros, no mantiene gente que estaba acostumbrada a vivir del erario, pues ahora le están queriendo decir qué hacer y cómo hacerlo al presidente de la República. Pues bien, así indicaron que en busca de salvar muchas más vidas, proponen que se destine una inversión pública mucho mayor a las vacunas contra la COVID y para ello es fundamental la cancelación temporal de los megaproyectos de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y los trabajos que se están realizando en Chapultepec. Pues ya sabíamos nosotros que únicamente estaban camuflajeados, están perfectamente bien organizados. Andrés Manuel les dice los intelectuales orgánicos. Y él sabe perfectamente por qué les dice intelectuales orgánicos, pero además se organizan solo cuando sus intereses se han visto amenazados. Hoy los intereses de ellos, que son los mismos intereses de los medios de comunicación, quienes además los han estado manteniendo, la mayoría de ellos son escritores de periódicos, son trabajadores de radio y televisión. Es decir, es una comunidad que vive del chayote que se les daba a los medios de comunicación. No se nos olvide a Televisa, TV Azteca, hasta 10,000 millones de pesos en un sexenio. 3,000 millones de pesos, 2,000 millones de pesos. Algunos que escribían en diversos periódicos, como Loretito, como Ciro Gómez Leiva, como otros, recibían 400, 500, 800 y hasta 1,000 millones de pesos de parte del gobierno. Esto para que se mantuvieran calladitos. ¿Qué es lo que quieren estas gentes? Por un lado, pretenden que Andrés Manuel o que el gobierno de Andrés Manuel destine mucho mayor inversión pública. Lo piden en 7 puntos, amigos. 7 puntos. Pero todo ello va encaminado precisamente no necesariamente a cubrir la crisis de la pandemia. No, también va encaminado para que algunos recursos puedan también recaer en ellos. Hoy en la mañana decía Andrés Manuel, ¿cómo es posible que nos hayamos dado cuenta de que a los medios de comunicación les daban obras por hacer o contratos de pozos de perforación? ¿Qué tienen que ver los medios de comunicación con contratos de perforación de pozos, amigos? Esto es algo que a todos nos tiene verdaderamente asombrados. Hubo un secretario de Gobernación que estaba involucrado en la venta de medicamentos. Él era el principal socio de empresas de medicamentos, cuando él a lo que se dedicaba con Enrique Peña Nieto era, me refiero a Miguel Ángel Chong, perdón, se me fue de momento el nombre, pero quien fue secretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto, él
se dedicaba básicamente a lo que era la seguridad en el país. Él atendía todas las policías del país, pero estaba involucrado con negocios que nada tenían que ver con la seguridad del país. Pero bueno, son ejemplos que van saliendo, son ejemplos de situaciones que tuvimos que vivir y que hoy nos damos cuenta de cómo en todos los estratos sociales, en todos los medios de comunicación, en todos los niveles de gobierno, se padecía esa, digamos, ese virus maligno de la corrupción. Y Andrés Manuel ya no está dispuesto a que sigan queriendo vivir del presupuesto sin hacer nada, como lo hacía Claudio X González, que tenía 7 organismos no gubernamentales. Es a lo que ellos le llaman, amigos, ONGs. Era el asesor del presidente, era quien le decía qué era lo que tenía que hacer con el sector educativo, y en los 7 le llegaba dinero. Hoy quizá ya no tenga los 7, quizá tenga 3 o 4, pero que los está destinando a tratar de parar a como dé lugar las obras del sureste, las obras que ya mencionamos, como el aeropuerto, como Dos Bocas, como el de Chapultepec, y están dispuestos a gastar lo que sea necesario para que Andrés Manuel no pueda concluir esas obras. Por eso, amigos, y viendo cómo los medios de comunicación aprovechaban la situación de enfermedad del presidente para sacar una bola de estupideces por ahí, no se nos olvide lo que hizo Kraus, no se nos olvide lo que hizo Gilberto Lozano, que decía que eran puras mentiras, que el presidente estaba enfermo, que no era más que para ocultar no sé qué tantas cosas. Y bueno, es que ellos no lo ven como a un ser humano. Ellos no ven a Andrés como a un ser humano, porque ellos no ven seres humanos. Ellos ven en la gente intereses, ganancias. Y si no se les da ganancia, pues no sirven para nada. Así es como ven ellos a la población de México. Así ven al presidente, no van a ver a la población de México de esa manera. Claro que sí. Y ante tanta fake news y ante tanta infodemia, que es un término que se ha estado utilizando muchísimo, pero información mentirosa, vamos, Andrés Manuel salió 2 veces a decirnos: señores, yo estoy bien, que no les vean la cara, que no traten de engañarlos. Y nos dio muchísimo gusto que Andrés Manuel salió a callar bocas, salió a hacer patente su fortaleza y sus ganas de luchar por México. Por eso, hoy que regresa a las mañaneras y que se da la oportunidad precisamente de hacer referencia a las denuestos, a las críticas y a los inventos que le inventaron, valga la redundancia, todas las mentiras que inventaron, tenía que callarlas, y por eso lo hizo. Fíjense bien, cuando él baja las escaleras, la segunda vez que salió, le queda una mancha negra en el saco, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero Reforma inmediatamente, haciendo uso de expertos, dicen ellos, dice: protuberancia en traje de AMLO durante video en el que anunció
el resultado negativo en la prueba de COVID podría ser un monitor de signos vitales portátil, aseguran expertos. Esos cabrones siempre sacan a expertos. O me lo dice gente muy cercana, o me lo dice, puras mentiras, es lo mismo que dice Loret de Mola. Es la misma tontería que dice Loret de Mola. Ellos siempre tienen expertos al lado diciéndoles pues una sarta de tonterías que pues ellos sí se las creen, y no solo se las creen, las publican, amigos, las publican. Dice, tras 2 semanas retirado de la vida política a causa del COVID-19, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, regresó a su habitual conferencia matutina con un semblante tranquilo y con un peculiar sentido del humor. Y eso sí es cierto, pudimos darnos cuenta de ello. El mandatario federal fue cuestionado sobre algunos temas de relevancia nacional, sobre el uso del cubrebocas y sobre la Secretaría de Gobernación de Olga Sánchez Cordero. El mandatario federal dijo que no hará uso obligatorio del cubrebocas, porque eso es algo que le están pidiendo precisamente los pseudointelectuales. Ellos piden precisamente el uso de cubrebocas obligatorio. ¿Para qué? Para que la policía esté agarrando y molestando a la población porque no traen cubrebocas. Hemos visto ya algunas acciones miserables de municipios y entidades diversas donde la policía, bajo el argumento de que el gobernador o los presidentes municipales declararon como obligatorio el uso de los cubrebocas, van y los ponen en una... les amarran un pie para que no se puedan mover durante 12 horas. Eso es brutal. Eso es una verdadera estupidez. Por eso Andrés Manuel dijo, ni me lo voy a poner, ni lo voy a hacer obligatorio para nadie. Hay medidas como la sana distancia, el lavado de manos que ayudan a evitar los contagios. Además dijo que nuestro país es de libertades y no será motivo de represión en no portar una mascarilla. No toda la gente puede soportar mucho tiempo una maldita mascarilla. Estos están definitivamente locos. Él fue sometido a un tratamiento experimental y bueno, parece ser que ha dado resultado. Porque pudimos darnos cuenta, amigos, de que el semblante del presidente refleja el avance de su notoria mejoría. ¿Y qué es lo que nos dice el presidente, amigos? ¿Qué es lo que nos dice? Fíjense bien. Van a enviar la vacuna, la Sputnik V. Inmediatamente empezaron a hablar de que nos iban a poner un chip, ¿no? Porque nos iban a volver comunistas a todos. Pero en ese sentido, ¿sí?, así de burdo, Aguilar Camín dice, pues no se puede aplicar esa vacuna en México porque es una vacuna rusa, solo se puede aplicar en Rusia. Y entonces empiezan a decirles, pues sí, entonces la tan pequeña nada más la pueden comer los de Tampico. Pero
todo esto, ¿sí?, por su coraje irracional. Me decía uno de estos médicos, pues yo pensaba que era broma esto del chip, pero no. Una señora que atiendo, me dice un médico, muy seria y preocupada: doctor, no vaya usted a vacunarse con esa vacuna de Rusia o de China, no sé de dónde, porque le van a poner el chip. O sea, no deja de ser interesante cómo en las mismas redes hay defensa. Escribió un artículo la señora Denise Dresser, y hubo una respuesta de Pedro Miguel de primera y de otros, pero vale la pena leer el artículo de la señora Dresser y la respuesta. O sea, es muy buena la polémica. Entonces, ya estos que antes eran los famosos escritores, ¿no?, están quedando evidenciados, se están cayendo. Decía un crítico ruso, precisamente, Bielinski, le decía a otro escritor ruso, a Gogol, que había cambiado, ¿no?, sus posturas, porque siempre es muy cómodo convertirse en conservador, ser opositor de verdad, estar del lado del pueblo, siempre es más complicado. Entonces le decía Bielinski a Gogol, dice, no cabe duda, porque Gogol, después de escribir magistralmente, como todos los escritores rusos, la literatura rusa es de primer orden, en esa época, de Dostoyevsky, de Gogol, y de otros, Tolstoy y todo. La recomiendo, la literatura de ese entonces. Pero Gogol se empezó a volver conservador, y en un cuestionamiento le dice Bielinski, le dice, no cabe duda que cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Eso es lo que les pasa a estas personas que fueron pues creativos, ¿no?, escribían bien, tenían inventiva, luego se acomodan, se vuelven acomodoticios, ¿no?, se
ajustan al régimen, se vuelven intelectuales asalariados al régimen y pierden la imaginación y pierden el talento. Y llegan a hacer hasta el ridículo, que es lo peor que se puede hacer, el ridículo. Ya hablamos bastante, ¿eh? Y estoy en recuperación. Así es, amigos, como Andrés Manuel les daba una repasada a estas gentes, porque la verdad es que si alguna vez sobresalieron en la sociedad por sus escritos, por sus pensamientos, por sus ideas doctas al servicio de los gobiernos neoliberales o conservadores, creo que ahora han perdido totalmente la imaginación. Se me pasaban 2 puntos nada más rápidamente. Ellos pretenden dirigir recursos a la investigación científica, algo que a ellos jamás les interesó. Inclusive, ¿recuerdan ustedes que había una organización para la ciencia y la tecnología que era utilizada por CONACYT? Bueno, pues no se utilizaba el dinero, eran cerca de 90,000 millones de pesos, y no se utilizaban para generar o desarrollar ciencia y tecnología. No, se ponían al servicio de grandes empresarios y al servicio hasta de empresas transnacionales, en lugar de promover efectivamente un desarrollo de la ciencia, la cultura en México. Es decir, aprovechaban cualquier espacio para ayudar a los que más tenían o darles a los que más tenían y olvidar a los que más necesitaban. Otro es, pretenden que se convoque al Consejo de Salubridad para que haga una planificación, es decir, que se haga una reestructuración en la planificación que se tiene ya establecida en México. Eso no se me hace tan descabellado. Sin embargo, estamos sujetos a la llegada de las vacunas. Y acuérdense, la Unión Europea ahorita está bloqueando por un lado la salida de las de Pfizer. Por el otro lado, Estados Unidos está acaparando una gran cantidad de vacunas que los mismos detractores de Andrés Manuel y de la 4T hablan de que cómo es posible que en Estados Unidos se estén poniendo millones de vacunas y aquí no se nos olvide de dónde son los laboratorios y quiénes ponen las reglas para que no traten de engañarnos y no utilicen ese tipo de situaciones, porque todo lo politizan, pero no dan alternativas de solución. Por ahí sale un tal Cuadri diciendo, por el bien de todos vayan a vacunarse a Estados Unidos. O sea, son estupideces. Pero bueno, no se puede esperar más de ellos, no se puede pedir peras al olmo. Sabemos quiénes son, cómo son y por qué el pueblo de México decidió mejor retirarlos. Ellos pretenden que el uso de cubrebocas sea obligatorio y publicar en los diarios la progresión de la campaña de vacunación. Están muy solícitos, están muy colaboradores, pero para decir cómo. Ellos no dicen cómo pueden ayudar. Ellos son 435 monos y monas. Pero no, piden y al rato exigen al gobierno, porque esto para ellos les sirve, amigos,
Porque al rato van a decir, es que nosotros se lo dijimos al presidente, es que nosotros dimos esa orientación para que cambiaran o reprogramaran lo que se hubiera programado para las vacunas y quedar como los buenos de la película. Pero no nos dejemos engañar. Sabemos lo que quieren. Van buscando nuevamente adquirir sus privilegios y ayudar a otros, como los medios de comunicación de radio, televisión, periódicos y demás, periódicos inmundos, como algunos como Excelsior, como el Reforma, para que sigan teniendo una mayor participación en lo económico con respecto al presupuesto de México. Amigos, muchísimas gracias por estar conmigo. Nos vemos en el próximo video.